Bueno chicos, buen día. Vamos a continuar con funciones polinómicas y ahora vamos a centrarnos en los gráficos. Les cuento que los gráficos de las funciones polinómicas, es decir, las funciones polinómicas siempre tienen gráficas que son continuas, ¿sí? Y justamente lo que hacemos en una función polinómica es averiguar las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces son estos puntos de corte, ¿sí?, de la gráfica con el eje de las X. ¿Y por qué hablábamos tanto de la multiplicidad de las raíces? Porque hay un concepto muy importante que ustedes tienen que aprender, casi el más importante ahora que tienen que tener para graficar funciones polinómicas, una vez que dominan Gauss y todo eso. Si la raíz es de multiplicidad par, la gráfica de la función polinómica toca la raíz. Ven que acá la función polinómica tiene una raíz en x igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? Que en x igual a 3 la gráfica de mi función toca al eje de las x, pero lo toca, lo besa de alguna manera, pero no lo atraviesa, ¿sí? Lo toca y sube. Podría haber pasado también de tener un ejemplo en el cual hubiéramos tenido, por ejemplo, una raíz en 1 y la gráfica hubiera sido así, ¿sí? Esta es una raíz de multiplicidad par, que justamente toca o besa, pero no atraviesa el eje de las X. En cambio, cuando la raíz es de multiplicidad impar, la gráfica atraviesa el eje de las X. Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, una raíz en X igual a menos 2, vemos que la gráfica atraviesa el eje de las X. Entonces, multiplicidad par toca el eje de las X. Multiplicidad impar atraviesa el eje de las X. En cualquier sentido, puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no importa. ¿Sí? Bueno, vamos a ver con algunas de las funciones que estuvimos graficando, vamos a ver que estuvimos calculándole Gauss, mejor dicho, vamos a ver cómo factorizábamos. Nosotros teníamos hoy una función que primero tuvimos en forma de suma y resta de términos y después la calculamos, la expresamos como factorizada. Tenemos x menos 1 por x más 1 por x menos 2 por x más 2. Acá tenemos que x1 igual a 1 es de multiplicidad impar, que x2 igual a menos 1 es de multiplicidad impar también, que x3 igual a 2 es de multiplicidad impar, y que x4 igual a menos 2 es de multiplicidad impar. Teníamos 4 raíces y las 4 raíces son de multiplicidad impar. Entonces vamos a dibujar los ejes. Tenemos el eje X y el eje Y y vamos a ubicar las raíces. Una raíz está en 1, entonces una raíz está en 1. La otra raíz está en menos 1. La otra está en 2. Y la última está en menos 2. Son todas raíces de multiplicidad impar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para todas estas raíces la gráfica de la función va a atravesar el eje X. Una característica que tienen las funciones polinómicas, y es que me pueden por eso dejar tranquila, es que entre dos raíces continuas, por ejemplo esta y esta raíz, o esta y esta raíz, las imágenes son o todas positivas, o sea, están o todas por arriba del eje de las X o todas por debajo del eje de las X. O sea, son o todas positivas o todas negativas. Es decir, que si yo tengo dos raíces acá,
que atraviesan el eje, no va a haber algo en el medio que vuelva a atravesar el eje de las X. Va a atravesar acá y va a atravesar acá. Y entre esto y esto, o va a estar todo por abajo o va a estar todo por arriba. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Y cómo lo averiguamos? Lo averiguamos ayudándonos con algún punto que esté entre el -2 y el -1, o entre el -1 y el 1, o entre el 1 y el 2, un punto que está entre el -1 y el 1 y que en este gráfico en particular nos ayuda bastante es la ordenada al origen. Si nosotros calculamos la ordenada al origen en esta función, vemos dónde está, si la función tiene esta gráfica, porque podría tener esta gráfica, así, así, así y así. O podría tener esta forma, así, así, así y así. En realidad no sabemos. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cómo lo averiguamos? Con algún punto de la función. Voy a volver a hacer un par de ejes cartesianos para que nos quede prolijo. Eje X, eje Y. Ubicamos las raíces. Tenemos 1, 2, -1 y -2. Y vamos a averiguar cuál es la ordenada al origen. ¿Cuál es la ordenada al origen? Siempre era la ordenada al origen el valor de y cuando x vale ¿qué? Cuando x vale 0. Es decir, que si yo tomo esta función y reemplazo x por 0, averiguo el valor de la ordenada al origen. Vamos a hacerlo. F de x igual a x menos 1, o sea, 0 menos 1, por 0 más 1, por 0 menos 2, y por 0 más 2. Cero menos 1 nos da menos 1. Menos 1 por 0 más 1 nos da 1. 0 menos 2 nos da menos 2. Y 0 más 2 nos da 2. Menos 1 por 1 es menos 1. Por menos 2 por 2. Menos 1 por menos 2 es menos. Por menos es más. Menos 1 por menos 2 es 2. Por 2 es 4. Entonces, ¿cuál es la ordenada al origen? ¿Cuál es el valor de y cuando x vale 0? 1, 2, 3, 4. Entonces, la ordenada al origen está acá. Si yo sé que entre dos raíces las imágenes son todas positivas o todas negativas, entonces el gráfico ¿qué va a hacer? ¿Va a venir así o va a venir así? Esta es una imagen. Cuando x vale 0, la imagen ¿cuánto vale? 4. Es la ordenada al origen. Cuando x vale 0, hice las cuentas reemplazando dentro de la función y la imagen me dio 4. Bien, como yo sé que en las funciones polinómicas, cuando hay dos raíces continuas, las imágenes están todas por arriba del eje X o todas por debajo del eje X, entonces ya sé que todas las imágenes que están entre menos 1 y 1 van a estar por arriba del eje X. Entonces la función, ya con este punto, puedo decir que hace este dibujo. Y después, si baja, y yo sé que entre esta raíz y esta raíz no puede haber otra raíz, porque entre dos raíces no puede haber otro corte, entonces la función sube así. Toca ahí, atraviesa, y acá atraviesa así.
No me interesa hasta dónde llega abajo. Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, en 1,5 para ver cuánto más exacta es la gráfica de la función, pueden hacerla. Lo que me importa es que la gráfica de la función sea una gráfica aproximada, donde se vean claramente las raíces, la ordenada al origen y donde se vea claramente la forma que tiene la función. Pero vimos que las gráficas de las funciones polinómicas son gráficas aproximadas, ¿sí? Es decir, no nos interesa exactamente hasta dónde llega acá abajo la función. Sí nos interesa que tiene esta forma. Y ven que tanto en -2 como en -1, como en 1, como en 2, la gráfica atraviesa el eje de las X. ¿Por qué lo atraviesa? Porque son todas raíces de multiplicidad impar. Vamos a ver otro ejemplo, y este es el último, donde vamos a tener una función f de x igual a x menos 1 por x menos 2 elevado al cuadrado. Acá tenemos que en x1 la primera raíz igual a 1 es de multiplicidad impar. Y que x2 igual a 2 es de multiplicidad par. Entonces, acá va a atravesar. Y acá va a tocar. Porque puede ser que en una misma función polinómica haya raíces que atraviesen y haya raíces que toquen, ¿sí? Eso es indistinto. Entonces, hacemos el gráfico. X, Y. Una raíz está en x igual a 1. Y la otra raíz está en x igual a 2. Yo sé que en 1 atraviesa y que en 2 toca. Ahora, ¿atraviesa así y toca así o atraviesa así y toca así? Eso no lo sé. Entonces, si quiero, uso un valor. Por ejemplo, reemplazo acá la x por algún valor que esté cercano a las raíces, que puede ser, por ejemplo, el 3 o el 1,5 o el 0,5 o el 0, que el 0 me va a dar ¿qué cosa? La que, la ordenada al origen. Entonces hago 0 menos 1 por 0 menos 2 elevado al cuadrado. 0 menos 1 me da menos 1 por 0 menos 2 es menos 2 elevado al cuadrado es 4. Menos 1 por 4 es menos 4. Entonces, la ordenada al origen, ¿dónde está? Cuando x vale 0, ¿y cuánto vale? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Cuando x vale 0, este es un punto de la función. Cuando x vale 0, y vale menos 4. Y cuando en x igual a 1, la función, ¿qué le pasa? Atraviesa el eje. Entonces, ¿qué me doy idea de esto? Que la función viene de hacia abajo, atraviesa el eje, sube un poco, no sé cuánto. Si quiero saber cuánto, averiguo, por ejemplo, cuánto vale la función en 1,5 y tengo un valor más exacto. Y después vuelve a bajar y ya no vuelve a atravesar, porque en 2 la multiplicidad como es par. Y cuando la multiplicidad era par, dijimos que el gráfico toca al eje de las X, no lo atraviesa. Entonces, perdonando el gráfico, hacemos así y después a la función no le queda otra que subir. Porque si bajara,
querría decir que estaría atravesando el eje de las X y querría decir que en 2 la multiplicidad sería impar. Y acá estamos viendo claramente que en 2 la multiplicidad es par. Si en 2 la multiplicidad es par, quiere decir que la función va a tocar el eje de las X cuando X vale 2. Y este es el gráfico aproximado de mi función. Me ayudé como con la ordenada al origen, para ver desde dónde venía la dirección de la función, porque bien podría haber venido desde arriba y podría haber atravesado así y tocado así, ¿sí? Pero no, me ayudé con un valor para ver cuál era la forma aproximadamente exacta de la función polinómica. Bueno, chicos, esto es todo hasta acá. Evacuamos las dudas en clase y hacemos ejercicios. Nos vemos, que estén bien.